Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Laura Marcela, psicóloga. Gracias por estar en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de validación emocional en los niños. Es la segunda parte que hablo de emociones en la infancia. Hola, como te comentaba en la introducción, vamos a hablar de validación emocional en la infancia. Me encanta este tema y es uno de los puntos más importantes del manejo emocional en los niños. Digamos que la relevancia de validar las emociones a un niño hace la diferencia entre muchos aspectos de la vida adulta en el ser humano. Te comento, ¿alguna vez llegaron a validarte las emociones? Cuando llorabas, estabas pequeño y te decían ¿por qué llora? O los hombres no lloran, o ¿por qué llora por esa bobada? Y te sentiste un poco menospreciado, sentiste que los demás invalidaban tus emociones, o te enojabas y las personas, digamos, no le daban la relevancia a ese enojo, o tenías miedo a la oscuridad y te decían que era una tontería. Precisamente de eso se trata, de validar las emociones en los niños. Validar las emociones es acompañar el proceso en los infantes sin, digamos, juzgar, sin prejuicios, acompañando y reeducando a los infantes en este proceso. Bueno, siguiendo esta línea, quiero comentarte las herramientas para apoyar a tu niño en la validación emocional. Y vamos a escoger hoy 3 emociones particulares para dar paso a esta problemática o a esta, tema que más le gusta a los padres, que es saber cómo pueden apoyar a sus niños en ese proceso emocional. En el programa pasado habíamos hablado de la metodología que utilizo para validar las emociones. Quiero contar una experiencia muy pequeña que me pasó con una niña en algún espacio donde trabajo y digamos que la niña se me acerca y me dice: doctora, lo que pasa es que se me ha perdido mi peluche, mi muñeco se me perdió. Entonces, con un sentimiento, la niña hablaba de que su peluche se había perdido, de que ya no estaba su peluche con ella, que se lo había dado una abuelita. Y digamos que ver sus ojitos llenos de tristeza, como si se hubiera muerto incluso una persona, capta mi atención. Claramente yo apoyo a la niña, hablo con ella y vamos indagando un poco más dentro de su proceso. Lo había dejado perdido en un parque, su muñequito favorito. Entonces, acompañar ese proceso con la niña fue algo muy bonito, porque precisamente algunos adultos podrían haber visto ese proceso como: pues una muñeca, pues cómprate otra, o para qué lloras por eso. Pero en ese proceso de validación emocional claramente se le da a la niña esas herramientas y se la apoya en ese proceso. Primer paso para poder hacerlo es por medio de la palabra. ¿Listo? En este caso particular, yo le comentaba a la niña y quiero que describan bien esas palabras que voy a decir. Entiendo que estés triste, es muy difícil perder nuestro muñeco favorito. Comprendo que te lo había dado tu abuela, debes sentirte muy mal, ¿cierto? De esta manera yo le doy la validación emocional a la niña y, digamos, reafirmo que entiendo lo que está sintiendo. En este sentido, pudiste comprender que lo primero es la verbalización con los chiquitos. Vamos a pasar a un segundo punto, que es la, digamos, manifestación no verbal en nuestro rostro o nuestro cuerpo, ¿sí? Y con esto voy a contar otra experiencia que me pasó en un proceso laboral. Cuando estaba un día atendiendo a un paciente, el paciente estaba comentando muchas cosas, pues claramente íntimas, y en ese proceso me tocaba estar en compañía de algunos practicantes. Entonces llega el momento en donde la paciente pues está hablando de su intimidad y la practicante está haciendo unas caras como de asombro, ¿sí? Entonces mira el lenguaje no verbal que utilizo y digamos cómo puedo hacer sentir al otro esto. Entonces en ese momento los niños también captan, digamos, el lenguaje no verbal y reafirman que tú realmente estás validando su emoción, ¿sí? Porque qué tal que mi niño, en esa situación que te comentaba pasada del muñeco, me cuente esto y yo diga: ya va a empezar, o haga una cara, digamos, de molestar, o me toque la cabeza. Ese tipo de cuestiones los niños captan muy bien la idea. Entonces ya tienes 2 herramientas como padre o principal cuidador. Cambia tu lenguaje y cambia tus expresiones faciales. Los niños están captando esto. Y te preguntarás: ¿esto por qué es importante? ¿Por qué tengo que validar las emociones en los niños?
¿Será que ahora la psicología quiere que los niños tengan la razón en todo? ¿Será que ahora la psicología no aprueba que castiguemos o que reprendamos o que pongamos límites en los niños? Efectivamente, lo que necesitamos es que el niño sea consciente de que el mundo valida su existir y sus emociones. Cuando habla ahorita de castigos y reprensiones, ya lo hemos tocado en un video que no se llama de esta manera, sino que se le llaman límites saludables, ¿sí? Entonces, sí se ponen límites y la psicología apoya los límites porque los límites son importantes, pero claramente también proporciona una seguridad en los menores. Esto es importante para que ellos se sientan mucho mejor con su autoestima incluso. Entonces ya tenemos dos herramientas, vamos a una tercera herramienta que nos puede apoyar mucho en este proceso. Cuando ya cambiamos la verbalización y cambiamos nuestra forma expresiva, entonces vamos a irnos a cada una de las emociones que anteriormente les había comentado. Primero vamos a trabajar el miedo. Cuéntame alguna experiencia en la que tu niño sienta miedo, ¿sí? Miedo a la oscuridad, miedo a estar solo en el colegio, miedo a algún programa. Recuerdo que en algún momento un chiquito que tenía miedo a un programa de televisión, entonces le pedía a los papás que prendieran el televisor antes de, para que no saliera este muñeco, ¿sí? Entonces esa validación, o sea, validarle que claro, pues efectivamente el muñeco no tenía pues nada particular que fuera miedoso, al menos para el sentido adulto, pero al niño le parecía que sí. Entonces es importante acompañar ese proceso. Mira las palabras tan bonitas: acompaño, valido, enseño. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo con el miedo a la oscuridad. ¿Listo? Digamos que soy un niño de 2 años y tengo miedo a la oscuridad. En ese sentido, lo más importante para mí es entender que el niño como tal está experimentando algo natural dentro de su desarrollo, que es, digamos, sentir, ¿sí? Sentir miedo a la oscuridad es parte de nuestro desarrollo porque está oscuro, no vemos y nos sentimos un poco inseguros. Claro que la sociedad también refuerza este miedo a la oscuridad. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Como estamos hablando de validación emocional y no estamos hablando de estrategias de sueño, vamos a enfocarnos en la validación emocional por ahora. Cuéntame en los comentarios si quisieras que tocara este tema de la oscuridad en otro de mis videos de manera más amplia. En este sentido, digamos que lo importante es estar a la altura del niño, comunicarle y verbalizar con nuestra cara o nuestro rostro lo que queremos decir y cómo acompañamos el proceso. Entiendo que les tengas miedo a la oscuridad, no vemos cuando está oscuro. ¿Qué tal si compramos una lamparita nueva mañana? Ese tipo de cosas pueden ser muy satisfactorias para los niños. Entenderlas para ellos, comprenderlas, va a hacer la diferencia totalmente. Quiero que también veas que esa es una tercera herramienta que te he otorgado: el lenguaje, la verbalización en el rostro y la herramienta de claramente acompañar ese proceso desde mirarlos a los ojitos. Entonces ya captamos esa parte del miedo y ahora ¿cómo la manejo? ¿Cómo le apoyo a mi niño a manejar esta emoción? Digamos que dentro de las estrategias como el miedo, yo les enseño a los niños a transformarlos, ¿sí? Vamos a transformar esa oscuridad en una galaxia, vamos a transformar la oscuridad en un túnel de la exploración, o sea, es cambiarle el sentido. Si la oscuridad antes era que van a aparecer los monstruos, no. Ahora la oscuridad es, vamos a explorar el mundo oculto, ejemplo, con la imaginación. De esa manera jugamos pedagógicamente con nuestros chicos. Ahora seguimos con una segunda emoción que es la tristeza. Esa emoción me parece muy bonita porque muchos confunden el llanto con tristeza y no generalmente se manifiesta de esa manera. Es natural que los niños lloren cuando se sienten tristes, pero el sentimiento de la tristeza o digamos la emoción de la tristeza es muy fuerte también en los chiquitos. Entonces, imagínense el ejemplo, digamos, anterior. ¿Qué emoción creen que tenían? Efectivamente, la niña tenía tristeza, sentía una tristeza profunda y no estaba ni siquiera llorando profundamente. En ese momento validamos, como lo comentaba en el momento anterior, con nuestra expresión, con nuestro diálogo y lo miramos al chico a los ojos, ascendemos con la cabeza de que estamos haciendo una escucha activa y ahí yo proporciono la herramienta. Entonces, entiendo que estés triste porque tu muñequito se haya quedado en un hotel, pero recuerda que
de pronto ese muñequito puede haber hecho feliz a otra niña puede haberlo encontrado y se sienta muy bien en casa. Entonces validamos, miramos a los ojos, nuestra expresión es clara, es firme, de atención y proporcionamos un apoyo muy grande en los menores. Ya con todas esas herramientas puedes, digamos, tener una luz en ese proceso de validación en los niños. A mí me encanta este tema porque es necesario. Si las emociones no existieran, pues entonces ¿qué sería de nosotros? Si el miedo no existe, ¿cómo vamos a saber que algunas cosas son peligrosas? Si la tristeza no existe, ¿cómo podemos reconectarnos con nuestro sentido más profundo y valorar algunos momentos y personas y objetos que de pronto ya no están en nuestra vida? Y si el enojo no existe, ¿cómo vamos a mejorar la validación emocional o cómo vamos a entender que hay límites en la infancia y límites para todos los seres humanos? Ahora vamos a una emoción como el enojo. Generalmente pasa cuando los niños no reciben algo que quieren. Eso es muy natural en los chicos. Con un no se alteran. Si te pasa eso con tus niños, puedes comentarlo en los comentarios y podemos construir opiniones sobre este proceso. Resulta que cuando hay una emoción de enojo, generalmente o en algunas ocasiones hay una pataleta de por medio o hay una frustración muy grande. O algunos papás se preguntan, bueno, ¿cómo valido cuando hay una expresión conductual tan profunda? Es ahí donde vamos a proporcionar, antes de que haya esa pataleta, antes de que haya ese proceso, como ya viste en el anterior video, tienes que haber seguido los pasos que te expliqué. Para poder llegar aquí, tienes que haber seguido estos pasos. O sea que si tu niño ya conoce las emociones, las reconoce, las identifica, va a poder manejarlas. Y como sabe manejarlas, pues tú vas a acompañar ese proceso. Entonces mira que todos esos pasos son necesarios para incluso poder manejar una pataleta o una conducta disruptiva. Siguiendo este ejemplo, claramente el niño puede, digamos, sentir frustración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle? Otra vez a sus ojos, otra vez a su mirada, otra vez expresión, otra vez verbalización. Entiendo que te sientas enojado porque no te pude dar ese helado o ese juguete el día de hoy, pero acompáñame a hacer esto, terminamos esto acá y después podemos ganarnos una carita feliz o podemos ir al parque más tarde o tenemos 5 minutos más de televisión porque vamos a llegar más temprano. Bueno, negociamos con los chicos. Esa es una estrategia que nos puede funcionar. Agradezco muchísimo que me hayas escuchado, que hayas estado conmigo hasta el final. Espero enriquecedoramente que participes en otros espacios de mis podcasts, que comentes, que compartas la información. Le puede servir a unas personas en particular que pronto no saben que esos videos existen. Te invito a compartirlo, te invito a que seas consciente de que la información y el aprendizaje se debe compartir con otro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Te espero. Gracias.